El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor en esta mañana? Gloria al nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, a los amigos que en esta hora nos acompañan. ¿Cómo le decimos a nuestros amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos con ellos? Que se queden con nosotros. Voltea a su lado y saluda a su persona. Dígale bienvenida en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos amanecimos contentos en esta mañana? Amén, ¿verdad? Solamente abrir los ojos y mirar a nuestro lado y ver a nuestras esposas, nuestros hijos, es una bendición, ¿verdad? Alegría. Eso nos permite en este Dios maravilloso, de que usted y yo en esta mañana podamos estar aquí. Es un motivo muy, muy, muy importante. Oye, es la mayor alegría que puede tener el ser humano, es amanecer y ver a su familia, primeramente a Dios, pero después a su familia, ¿verdad? Y por eso, hermanos, somos agradecidos con el Señor. Y en esta mañana vamos a hacer una oración de agradecimiento, porque son muchas, millones cosas que nos ha regalado a nosotros, que solamente tenemos que decirle gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha regalado de podernos congregar una vez más en esta mañana, poder venir, expresar nuestra gratitud hacia Él y decirle al Señor cuánto le debemos y cuánto nos ha cambiado nuestra vida, nuestro futuro. A cuánto Dios nos cambió la vida solamente al permitirnos venir a este lugar. Muchos conocíamos a Dios aquí o conocieron a Dios en este lugar. Aquí he aprendido mucho más de lo que antes entendía, pude entender en este lugar, y estoy agradecido con Dios por eso. Así que en esta mañana vamos a decirle al Señor gracias por nuestra familia, por todo lo que Dios nos ha regalado, pero ante todo esta salvación, porque estábamos perdidos y Él en su brazo de misericordia nos extendió y nos ha rescatado, ¿verdad que sí? Por eso es bueno en esta mañana decirle gracias, Señor. Cierre sus ojos y levante sus manos y empieza a decirle: Señor, te damos gracias, soberano Dios maravilloso, una vez más.
Gracias te damos una vez más por este precioso día que nos has regalado, Señor. Gracias por permitirme una vez más, Señor, venir a esta isla. Nos has cambiado la vida, Señor. Nos has dado futuro, pero ante todo, Señor, hemos aprendido a conocerte, Señor, lo grande y maravilloso y misericordioso que tú eres. Gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Gracias por esta salvación que nos has regalado, Dios maravilloso. Gracias por la oportunidad que tú nos regalas poder venirnos aquí, congregarnos, Señor, y poder expresar nuestra gratitud hacia ti, Señor. Gracias por esos momentos de alegría que tú nos regalas, Señor. Porque aún cuando estamos perdidos, Señor, tú nos rescataste, Señor. Gracias te damos. Oh Dios, te ruego por todos los hermanos que están aquí, los amigos, Señor, en esta mañana. Oh, toca sus corazones, Señor. Así como un día tocaste los de nosotros, oh Dios maravilloso. Tócales, Señor, en esta noche, esta mañana, Señor, salgan con un pensamiento diferente, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor, te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús, toma control, Señor, sobre el grupo de alabanza, Señor. Que cada alabanza en esta mañana, Señor, salga de lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Con un profundo agradecimiento, Señor, por un clamor, Señor. Oh Dios, glorifícate, Señor, en medio nuestro. Que tu santo y glorioso Espíritu sea derramado en esta mañana una vez más. Te lo rogamos, oh Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, recibe este aplauso, Señor. En tu nombre, Señor, recibe este aplauso, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. No hay palabras, no hay palabras. Oh, gloria a su nombre. Alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro Filipenses. Filipenses versículo 4. Vamos a leerlos. Vamos a leer todos a una misma voz. Versículo 4 al 7. Aquí hay una pantalla, los amigos si no tienen, pueden leerlos ahí mismos. Tiene como título: regocijaos en el Señor siempre. Bendito sea su nombre. Si todos lo tienen, pueden decir un amén. Vamos a leer todos a una misma voz. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozoso y corona mía, estad así firme en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sítique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron justamente conmigo en el Evangelio con clemencia. También y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres en el Señor. Está cerca. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, no se nos afanemos por las cosas de la vida, no. Estemos tristes, tengamos enfermos, regocijémonos siempre en la presencia del Señor. Que a usted no les turbe la mente ningún problema, ninguna dificultad, no. Siempre glorifique el nombre de Jesús, aleluya. Tenemos un Dios poderoso, tenemos el Dios que lo llena todo, aleluya. Solamente coloque su mirada en Cristo Jesús, no la desvíe, aleluya. Si usted permanece, será un triunfante siempre. A través de los problemas, de la dificultad, siempre Dios le dará la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir alabando y glorificando a este Dios maravilloso. Así que despéjese de todo aquello que en esta mañana le quite la mentalidad. No, concéntrese en darle la mejor adoración a ese Dios maravilloso, porque créalo, que Él se lo merece. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Esta palabra fue principio,
único y vivo Dios. El misterio di tu gloria revelate oh amor, comunità bonommertà, comunità bonommertà, en nombre de Jesús mi Rey, comunità bonommertà, nada por comparar, comunità bonommertà, ni un otro nombre. Palabra cielo para salvarme, dona mi salvación. Dormí picaba por donar, nada por los dos dimos, mas Jesús somos verdad, Jesús somos verdad, en nombre de Jesús mi Rey, mas Jesús somos verdad, nada por comparar, mas Jesús somos verdad y un otro nombre. E grava-se a poeta, crashunta canta, por glória proclama, para ressuscitar de majestade, incomparável, inigualável. Away passé per rei vota, rei nota tipo en gloria, tu de poder y majestad, poderoso mundo verdad, poderoso mundo verdad, en nombre de Jesús mi Rey, poderoso mundo verdad, nada por comparar, poderoso mundo verdad y un otro nombre, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es.
Dios, tu nombre poderoso. Solamente Él es el poderoso. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Viva cada mente e coração, sabendo que tem paz em boa presença em Cristo. Me quer proclamar Jesucristo. Te ora adicción vaya fora, declarando libertad y esperanza de Cristo. Jesús, buen nombre, está poderoso, vida. Quita cadena, luz en tiniebla, sin libertad en su nombre. Jesús, buen nombre, tan poderoso, vida eterna. Quita cadena, luz en tiniebla, sin libertad. Vi que proclama Jesucristo, te ora adicción vaya fora, declarando libertad y esperanza. Jesús, buen nombre, tan poderoso, vida eterna. Quebra cadena, luz en tiniebla, sin libertad. Jesús, buen nombre, tan poderoso, vida eterna. Quebra cadena, luz en tiniebla, sin libertad. Jesús en la montaña, Jesús en la ciudad, Jesús en la maldad y el enemigo vencerá. Jesús en mi familia, declaro el nombre de Jesús. Porque yo y mi casa serviremos al Señor en el nombre de Jesús. Jesús en la montaña, Jesús en la ciudad, Jesús en la maldad, el enemigo vencerá. Jesús en mi familia, declaro el nombre de Jesús. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus with my family, I speak the holy name, Jesus.
Oh sí, Señor. Nostra chiede Dios putem bonare tu poder y autoridad, Señor. Mas perdónanos su nombre, Señor. Perdónanos libertad de bonhombre, Señor, de tu autoridad, Jesús. A ver, Señor, nos alanta bonhombre, Jesús. Oh, iglesia, vista del nombre de Jesús, de libertad. Del nombre de Jesús, de gozo, de paz. De bonhombre, de sanidad, Jesús. De bonhombre, de esperanza, de mundo. Luz en tiniebla, en libertad. Aleluya. O adoren esta mañana que aquí está el Señor. Aleluya. Él está restaurando en esta mañana, está libertando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí hay con qué comparar ese gozo especial. Él le das a mi ser. O cuando tu poder llega a un corazón, algo especial tiene que suceder. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Alguien que levante su voz en esta mañana. Un amigo que le diga, Señor, quédate en mi vida, te necesito. Por la eternidad. Un joven que le diga, Señor, te necesito. Si piensas Dios, te quedarte necesitamos. en alguien, Quédate en nuestras vidas. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial. Él le das a mi ser. Cuando tu poder llega a un corazón, algo especial tiene que suceder. Se canta, se ríe, se llora de felicidad. Cuando tu gloria divina comienza a llegar, es lo más grande que un hombre puede suceder. Sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Oh, te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí.
invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Tú eres luz celestial que ilumina Está llenando mis corazones en esta negras mañana. tinieblas, y sin ti sé que no lograría superar mis problemas, y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti sé que no lograría superar mis problemas, y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. Tan necesario eres tú en mi existencia, Señor. Eres mi bien en el mal, eres mi paz en la guerra, eres mi consolador cuando me encuentro en tristezas. Eres quien cura mi mal cuando mi cuerpo se enferma. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Yo por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. Eres mi amigo ideal en el momento de pruebas. En ti yo puedo confiar mis horas de tristes penas. Yo te siento sonreír cuando he triunfado en las pruebas, pero te escucho llorar cuando alguien deja tus sendas. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti sé que no logrará superar mis problemas. Yo por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. En el cielo tengo una corona.
Aquí está el Señor en esta mañana. Siento la presencia del Señor. Algo extraordinario está en esta mañana, se mueve en medio nuestro. Y en la presencia del Espíritu Santo en esta mañana, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre, aleluya. No nos cansemos de alabarle, de exaltarle y poderle reconocer que ese es el ser más maravilloso que usted hayamos podido conocer, aleluya. Se llama Jesús. Él cambió nuestras vidas. De tristeza nos las convirtió en gozo, porque eso somos los cristianos. Nosotros nos gozamos en la presencia del Señor. Quizás puedes entrar con algún problema o una dificultad, pero al momento que tú llegas a este lugar y te conectas con el Señor, tus problemas se van, todo. Y verás a ver la vida diferente, porque solamente Él nos da la paz y la tranquilidad. El amor que usted y yo necesitamos nos la da Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta mañana, los niños, tienen que no, podemos dar. En Él todo lo creo, mi Jesús con poder. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Y Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Tú puedes creer y entonces también conocer ese gran poder que puede salvar. Él puede quitar el pecado que en el hombre hay. Él tiene poder como Él no hay más. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Y Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Y Él hizo al cojo saltar,
Amén, gloria al Señor. Queremos invitarle que se coloque en sus pies. Vamos a seguir alabando al Señor Vamos en a esta seguir alabando y mañana. glorificando ese nombre maravilloso. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Aleluya. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, he sido real. Hacia Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Él vive! ¡Gloria al nombre de Jesús! Qué hermoso es poder alabarle, ¿verdad? Quisiéramos seguir cantando, adorándole. Un día estaremos en el reino de los cielos. Si Dios lo permite, todos estaremos allá gozándonos en la presencia del Señor.
Mientras Dios nos tenga con vida, podemos gozarnos en su presencia. Qué hermoso es poderle cantar al Señor, sentir su presencia. ¿Verdad que sí? Bueno, mis amados, a mí no lo puedo, colóquense cómodos. Lo dejo con nuestro hermano William. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Con más vida, ¿cuántos podemos decir gloria a Dios? Qué bendición estar aquí esta mañana, hermanos. Yo no sé si usted y yo lo percibimos de la misma manera, pero venir, cantarle a Dios, hacerle culto a Dios, esa es una bendición. Refresca el alma. Amén. ¿Usted le ha pasado alguna vez que tenga sed y beba agua? Usted siente como que uno dice, ¿ha llegado alguna vez con hambre en algún lugar y le sirven un buen plato? ¿Usted cómo sale? Sale uno, era lo que necesitaba. No sé si usted espiritualmente se da cuenta que cuando estamos aquí, nuestra alma, nuestro ser siente paz, siente regocijo, siente tranquilidad. Lloramos, pero no de dolor. Lloramos, pero no de tristeza. Lloramos de alegría, de una paz, de una admiración, de un regocijo que produce Dios en nuestra vida. Amén. Tenerlo a Él, hermano, esto no es una frase de cajón. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Yo le repito eso, hermano, tener a Dios es tenerlo todo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Tenerlo a Él es tenerlo todo. Por eso cuando le cantamos que Él es todo para nosotros, que todo se lo debo a Él, que sin Él pierde valor la vida, hermanos, no son frases, son realmente lo que sentimos en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Hay un cántico que dice: mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Así que nuestra vida comenzó, tomó otro rumbo el día que pudimos tener una relación con Dios. Amén. Bueno, bienvenidos todos esta mañana, hermanos, amigos, visitas. Qué alegría nos da verles. Amén. Bueno, tenemos muchos hermanos de vacaciones, otros por ahí están enfermos, pero qué bueno por todos los que podemos estar aquí esta mañana en la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Por favor, salude a la persona que está a su lado. Un momentico, salúdele, dele la bienvenida. Dígale: bienvenida a la iglesia del Señor. Dígale: Dios le bendiga, bienvenido, bienvenida a la iglesia del Señor. Nos alegra tenerles aquí esta mañana a todos. Saluden un momento allá, hermana Rosa, hermano Joel. Saluden un momento, tengan la bondad a las visitas, los amigos. Sálgase un momentico de su silla, hermano, mire un amigo, sonríale y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Qué bueno que nuestros amigos se sientan bienvenidos. Amén. Qué bueno que los hermanos podamos saludar a los amigos y hacerlos sentir bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Así que todos esta mañana muy bienvenidos. Amén. Muy bienvenidos a la casa del Señor. ¿Qué queremos con los amigos? Que se queden aquí con nosotros, que Dios trate con ustedes. Amigos, queremos que Dios trate con ustedes, que ustedes entiendan lo que nosotros hemos entendido. No es que no tengamos nada más que hacer, es que hemos conocido a Dios. Y cuando conoces a Dios, te enamoras de Dios. Y créeme que tú sueltas cualquier otra cosa, pero no a Dios. Así que aquí hay gente que se despojará de lo que sea, pero no dejarán a Dios. Y esto no es de ahora. Recuerden que en el tiempo antiguo
hubo cristianos que los quemaron vivos por tener la fe en Dios, por confesar a Jesucristo. Murieron por la fe. Amén. Así que no es algo ni nuevo ni de algunas personas, no. El que conoce a Dios se enamora de Dios, porque todo en la vida es pasajero. Todo en la vida es pasajero. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Hoy somos, mañana no somos. Pero déjeme decirle, pero tenerlo a Él es tenerlo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Que se vayan todos, menos ¿quién? Su presencia. Así que qué bueno poder mantener una relación con Dios. Amén. Bueno, hermanos, queremos recordar a todos, vamos a recibir la ofrenda del pueblo de Hoje nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, mas a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hobby especial, compartir o Evangelho de Deus, aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Gran Convención Internacional Aruba 2026. En un mismo sentir, te esperamos los días 11, 12 y 13 de septiembre. Servicios, viernes, sábado y domingo. Hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión
que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Hoje nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, mas a nossa maneira, a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Años atrás, que esas instrucciones que te dieron cuando estaban bien, a veces uno las dejó seguir, las ignoró
y me daban la instrucción, pero yo a veces pensaba que no era para mí, porque como estaba bien. Pero hay una historia de un hombre que tenía un gran cultivo de árboles, muy bonito. Tenía toda su economía, la había metido allí. Y un día llevó un amigo a mostrarle el cultivo. Uno cuando tiene algo se lo muestra, ¿verdad? A los amigos le muestra: mira el carro que compré, mira la casa que compré, cómo ves el traje que estoy estrenando, cómo ves esto. Bueno, así que llevó un amigo para que viera su cultivo de árboles. Y el amigo lo caminó, miró, lo observó y le dijo: muy bonito tu cultivo de árboles, hermoso, tienes mucho aquí. Pero vio un gusanito pequeño y lo tomó y le dijo: pero préstale cuidado a este. Préstale cuidado a este gusanito, porque este gusanito te puede destruir toda la hermosura de tu cultivo de árboles. Aquel hombre lo ignoró. No, pero es que estos árboles, no, pero es que lo que he invertido. Pasaron los años, los árboles estaban de cortar ya. Y cuando empezaron a cortarlos, empezaron a ver que por dentro todos estaban destruidos. El gusanito se multiplicó, se volvió una plaga y destruyó todo el cultivo de árboles. Eso pasa en las familias. Usted y yo ignoramos. Cuando el niño está pequeño, a usted le dicen: instruye al niño en su camino, y uno cree que instruirlo es tráelo y dale un helado en la iglesia. Y el niño salta y juega y se sube a las sillas y come y bueno. Pero espere que pasen 10 años que ese resultado se verá. Cuando usted y yo miramos ese resultado, lo que nos queda es un dolor. Y entonces vienen lágrimas, preocupaciones, y mis hijos y ahora, pero hermano y amigo, los tuvimos ahí. Y la palabra de Dios nos dio la instrucción y nos dijo: instruye al niño, no cuando sea viejo, al niño. Toma a tus niños e instrúyelos en Dios y en el camino de la vida. La sociedad no hace eso. Por eso hoy, aunque tenemos más ciencia, más dinero, más tecnología, más comodidad, nuestros niños y jóvenes están destruidos, perdidos. Hermano, a un joven no le entregan licencia para conducir en algunos países hasta los 18 años, en otros hasta los 21 y en otros hasta los 24 años. Pero los líderes dicen que a los 7 años puede mandarse a cambiar el sexo si quiere. Así está el mundo, pero ¿dónde estamos nosotros? Así que nosotros, hermanos, sí debemos de prestarle mucha atención al tema de familia, de relación de pareja, de hijos, de vida en familia. Préstele atención, porque hermano querido, podríamos ganar mucho dinero, pero si un hijo se nos pierde, se nos va a ir todo ese esfuerzo tratando de recuperarlo. Se nos van a ir miles. Conozco familias que invierten miles tratando de recuperar a los hijos. ¿No era mejor seguir el consejo desde temprano? Lo que Dios nos dijo, prestarle atención, detenerme y ubicarme en lo que Dios dijo. Que Dios nos ayude, amén. Vamos a venir a la semana de la familia. Oiga, amén. Digan amén. Bueno, vamos a tener estas conferencias el día viernes 21 de agosto. Vamos a, la directiva de las damas quiere compartir una cena con todas las parejas y nos están pidiendo una Convención Internacional Aruba 2026. En un mismo sentir, te esperamos los días 11, 12 y 13 de septiembre. Servicios, viernes, sábado y domingo. Hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
a un tema específico. Les doy un ejemplo. Una pareja nos va a contar cómo ellos no se entendían para administrar el dinero, pero qué les ayudó a ellos a cambiar su estructura y cómo cambiaron y hoy lograron avanzar y han logrado crecer económicamente. Otra familia nos contará desde su experiencia cómo fue que estructuraron a sus hijos, cómo hicieron para que sus hijos crecieran y se quedaran en Dios, qué fue lo que hicieron. Amén. Otra pareja nos va a contar sobre el desequilibrio espiritual que hubo en alguno de los dos, pero cómo el otro lo ayudó. ¿Cómo fue su experiencia y qué le ayudó a esa persona que en algún momento tuvo un descenso espiritual, un desánimo? Cómo ese cónyuge pudo fortalecerle, apoyarle y ayudarle a pasar la crisis. Así que tenemos 5 temas y la idea es que se ha contado desde la misma experiencia de los que han vivido esos procesos. Amén. Así que queremos invitarle. Eso va a ser el día de la cena, ese, y los otros días habrá conferencias. Amén. ¿Cuántos no van a venir? Amén. Todos inscritos, por favor. Gloria a Dios. Así que todos vamos a estar. Ha de ser una tremenda bendición. En un mes vamos a tener otro gran evento. No sé si tenemos por ahí ya el video. En un mes vamos a tener otro gran evento. Nuestra 14ª convención. Amén. Escuchen. Vamos a ver aquí el video. Nuestra 14ª convención. Y tenemos aquí un hermoso lugar de predicación, un terreno, un templo donde se congrega la iglesia del Señor. Hoy Dios nos ha bendecido y hemos podido ver en el transcurrir del tiempo grandes eventos, grandes milagros, milagros que a la expresión humana no son explicables. Es por ello que hoy queremos invitarte a un gran evento, a nuestra 14ª gran convención nacional e internacional de la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Queremos invitarte para que vivas una experiencia única. No solo seas alguien que te lo cuente, sino que seas alguien que pueda participar de momentos especiales, vivencias únicas en la presencia de Dios. Queremos invitarte, ven, comparte con nosotros. No seas solo alguien que escuche la noticia, ven y vívela junto con nosotros. Tendremos personas de diferentes países, delegaciones de diferentes países, predicadores que nos van a estar acompañando desde Colombia, desde diferentes países del Caribe. Vamos a vivir una fiesta especial. Te invitamos para que junto con los tuyos vengas y vivas este momento en la presencia de Dios. Bueno, será los días 11, 12 y 13 del mes de septiembre. Amén. Así que los esperamos a todos y esperamos que la iglesia se comprometa a invitar personas. Amén. Bueno, quiero invitarles, hermanos, que estén de pie, tengan la bondad. Hemos ofrendado, hemos cantado, hemos escuchado anuncios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 22 al 33. Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 33. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Éxodo 30,
versículos 22 al 33. Vamos a leer la palabra de Dios. Y luego leemos en Primera de Juan capítulo 2, versos 20 y 27. ¿Han encontrado, hermanos? El título de este pasaje es El aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Léalo fuerte: superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean ¿qué? Mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la escritura: pero vosotros tenéis ¿qué? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27, el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Gloria al Señor. Vamos a orar, que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. En esta oración vamos a orar también por las diferentes necesidades. Hay hermanos con necesidades, con peticiones. Hay una señora Catalina que ha pedido oración a través de nuestro hermano Julián. Es una señora que vive en Estados Unidos. Vamos a orar en favor de ella. Dios conoce su necesidad, su problema, su situación. Vamos a orar por los hermanos que están enfermos. Nuestra hermana Dabelis, nuestra hermana Nidia, nuestro hermano Francis Hart. Estamos orando en favor de él. La mamá de nuestro hermano Glender, la mamá de nuestros hermanos Sepúlveda. Amén. Nuestra hermana Nidia. Bueno, todas estas peticiones, la hermana Geraldine también, vamos a colocarlas delante de Dios. Una hermana de la hermana Jofrina también, vamos a colocarles delante del Señor. Amén. Este Dios hace milagros. Amén. Los milagros no son explicables, es un milagro. Pero los que estamos en Dios sabemos que hace milagros. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo,
Hoy invocamos tu nombre, Dios, y pedimos en favor de cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares de hermanos, personas que piden oración, Dios, que seas tú ayudándoles, obrando en ellos, interviniendo en ellos, Dios, sanando los enfermos, Dios, obrando en sus cuerpos, en sus vidas, en sus necesidades, en sus aflicciones, en sus dolores, en sus tristezas, Dios. Da paz, da tranquilidad, da consuelo, Dios. Ayuda en diferentes situaciones de familia, de hijos, Dios, qué sé yo, tantas situaciones adversas que llegan a la vida. Te ruego, Dios mío, que consueles, que fortalezcas, que sanes, que levantes. Oh Dios mío, cada día déjanos ver tu gloria, tu poder, tu presencia, tu bendición, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, hemos venido este mes hablando acerca de un tema, y el tema es, léanlo todos conmigo, mi relación con Dios. Ese ha sido el tema que hemos venido predicando durante este mes de agosto, durante este mes de agosto, y hemos venido hablando acerca de la relación con Dios. Y entre algunos aspectos que hemos dicho, hemos hablado de la importancia de nuestra relación con Dios. Hemos hablado acerca de cuidar nuestra relación con Dios. Hemos hablado en ese tema acerca de qué aspectos hay que tener en cuenta el que quiera cuidar su relación con Dios. Y número uno, dijimos que tenía que entender que Él es el Señor de la vida. Hermano y amigo, Él es el Señor. Por más que el ser humano crea que puede ir, venir, hacer, tener, detrás de todo está Dios. Está Dios. Así el hombre lo discuta, así crea que él tiene el control, así tenga un cargo, una posición, dinero, lo que sea, detrás de todo está Dios. También dijimos que había que, además de el que quiera cuidar su relación con Dios, reconocerlo a Él como el Señor, necesitamos reconocerlo a Él como el proveedor, el dador de todas las cosas. A Él le debemos todo, desde el aire que respiramos. Este aire que tenemos aquí no lo fabrica usted ni yo, pero lo necesitamos. Quédese 50 segundos sin respirar y, hermano, en un minuto aquí hay, mejor dicho, 80, 100 personas que ya hay que sacarlas a tratar de resucitar. Aunque usted pueda decir, pero tengo mucho dinero. Sí, pero hay algo que no lo compres con dinero. Es que yo tengo casa, tengo esto. No. Si nos cortan el oxígeno 50 segundos, te quiero decir, nos morimos todos. Y Él es el que sostiene todo esto, no nosotros. Porque el oxígeno que tú inhalas, o cuando tomas ese oxígeno, respiras, ¿sabes cómo se produce? No se produce porque nosotros bombeamos. No. Anoche, que la noche no viene ni por usted ni por mí, viene por Él, que lo creó y organizó todo. Anoche la luna ejerce un poder sobre el mar. Y esa fuerza que ella ejerce sobre el mar, una fuerza que ella ejerce, entonces hace que el mar se agite en las noches. Por eso usted en la noche el mar empieza a agitarse, empieza a moverse la marea, a hacer más fuerte las olas. Es la fuerza que ejerce la luna sobre el mar. Y de ese movimiento se genera el 50% del oxígeno que usted y yo consumimos. ¿Está entendiendo? O sea, hay alguien detrás de nosotros, atrás, que a veces no lo reconocemos, pero Él es el dador de todo lo que usted y yo somos, tenemos, necesitamos, y no podemos olvidarnos de Él. Y el que quiera tener una relación con Él, hay que reconocerlo. Amén. Hay que reconocer que Él es el dador. Pero también hay que ser consciente, les decía esta semana, del peligro que se corre en descuidar la relación con Dios. Hermano y amigo, la relación con Dios, la mayoría de los seres humanos no tienen ninguna relación con Dios. La única relación es como si Dios fuera un banco.
dame, ayúdame, solucióname, dame. Mira, me metí en un problema, Diosito lindo, hermano, papito lindo, etcétera. Pero la mayoría de personas no tienen una relación con Dios. Y otros, aunque la tenemos que ser conscientes que hay que cuidarla y que hay que estar vigilantes en ella, porque hay enemigos de nuestra relación con Dios. Número uno, el diablo, Satanás, es enemigo de nuestra relación con Dios. Y como les decía ahora, él puede poner el gusanito, la semillita, algo en usted y lo deja tranquilito. Pero en 10 años algo está pasando con usted. El cristiano que oraba ya no ora, el cristiano que cantaba ya no canta, el cristiano que primero era Dios, ya Dios no es primero, el cristiano que sentía anhelo por venir, estar en la presencia de Dios, ha cambiado. Así que hay que tener cuidado porque hay enemigos de esta relación con Dios. El diablo es un enemigo, pero también hay otros enemigos muy silenciosos de esta relación con Dios, que caminan en nuestra vida, están con nosotros, son parte de nuestra estructura de vida y ahí están y nos van haciendo cada vez algún efecto en nosotros. Amén. Así que, hermanos y amigos, hay que cuidar la relación con Dios. Amigos que están aquí, hay que cuidar la relación con Dios. Yo quiero decirle a los amigos, no vuelvas a Dios de alguien cuando lo necesitas o cuando tengas una tristeza, un dolor, un problema, un cáncer. No, tu relación con Dios debe de ser siempre y continuamente, siempre. Cuando tengas mucho y todo vaya bien, ten una buena relación con Dios, porque todo se lo debes a Él. Y cuando las cosas vayan mal, ten una buena relación con Dios, porque el único que nos tira un salvavidas a nosotros cuando las cosas están mal es Dios. Amén. Amén. Hermano querido, alguna vez yo visité a alguien al hospital con mucho dinero, con muchas posesiones, con muchas comodidades, pero cuando me vio se puso a llorar y me dijo: pastor, ¿para qué dinero aquí? ¿Para qué casas aquí? ¿Para qué lujos aquí? Si aunque tenga lo que tenga, nada puedo disfrutar aquí estoy. Así que se dio cuenta que en los momentos de crisis solo hay uno que puede estar con nosotros, que puede ayudarnos, que puede acompañarnos, que puede extendernos la mano, que puede cambiar nuestra historia, y ese es Dios. Por lo tanto, hermano y amigo, el que gana de tener una buena relación con Dios no es Dios. Déjeme decirle, Dios sin usted y sin mí sigue siendo Dios. Usted puede amanecer o yo puedo amanecer hoy enojado, no voy a la iglesia, no voy a cantar, no voy a orar, no me gusta esto, no me gusta aquello, pero déjeme decirle, Dios sigue siendo Dios sin usted y sin mí. Aunque usted quiera cantar o no quiera cantar, Él sigue siendo Dios. A Él no lo cambia, ni lo aumenta, ni lo mengua, ni mi alabanza, ni mi cántico. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es Dios. Él es el Señor. El único que se beneficia de tener una relación con Él soy yo. Amén. El único que se beneficia de tener una buena relación con Dios somos usted y yo. Por eso esta relación con Dios hay que cuidarla. Hay que cuidarla, amigo, porque tú no sabes cuándo la vas a necesitar. Bueno, la necesitamos siempre, pero tú no sabes cuándo la necesidad va a ser mucho más apremiante. Así que cuida. Esta mañana yo quiero hablar acerca de un tema que tiene que ver con la unción en mi relación con Dios. La unción en mi relación con Dios. Amén. Y yo hemos leído un pasaje de la Escritura que nos habla acerca precisamente de algo que Dios le dijo a un hombre llamado Moisés. Y lo que Dios le dijo a Moisés es que preparara un aceite de la unción. Prepara un aceite de la unción y le dio unos materiales y le dio hasta las medidas. Ahorita hablaremos de ello. Hermano y amigo,
Y Dios tenía un plan y un propósito con ello. Y yo quiero decirle a todos los que están aquí presentes, lo que Dios ha dicho en su palabra tiene un plan y un propósito. Dios nada lo creó al azar, nada lo puso por si acaso, no. Dios sabe lo que hizo, lo que pidió, lo que enseñó, lo que instruyó y lo que nos ha dado y lo que espera de nosotros. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Así que, hermanos, Dios le dijo a Moisés: harás el aceite de la unción, aquí están los materiales, ten cuidado con ello. Le dio advertencias: será de bendición, nadie lo puede hacer, nadie lo puede repetir, nadie lo puede fabricar. No es que yo lo voy a hacer, tengo las medidas, conseguí. El Señor dijo que no lo hagan, que no lo hagan. Así que Dios dio instrucciones. Hermano y amigo, para el mundo de hoy, y yo quiero que la iglesia esté muy atenta, para el mundo de hoy cuentan los títulos, cuentan las apariencias, cuentan las credenciales. Cada persona se presenta: es que yo soy esto, yo sé hacer aquello, tengo tal título, tengo tal profesión, tengo tanta experiencia. Pero déjeme decirle, en el reino de Dios las cosas son distintas. Así que allá en el mundo, hermanos, permítame decirle, priman los talentos, priman las capacidades, prima la experiencia, prima lo que la gente haya logrado por estudio, por meta. Y no es que lo desacreditemos, está bien, pero en el reino de Dios hay otra área en la que nosotros nos movemos. En el reino de Dios nos movemos en otro espacio, en otra esfera. Déjeme decírselo así, hermano, en otra dimensión. Amén. Pero necesitamos tener cuidado, porque a veces la influencia de allá afuera está llegando a nosotros también acá. Y a veces nosotros podemos estar queriendo servir a Dios por talento, por capacidades, por conocimiento, por lo que hemos alcanzado a través de la experiencia. Pero déjeme decirle, hay algo que no se consigue ni por la experiencia, ni por el título, ni porque sepas cantar, ni porque sepas tocar un instrumento, ni porque conozcas cierta área. Solo lo conseguirás si te acercas a Dios y tienes una gran relación con Él, y Él te da de su unción y te da de su Espíritu Santo. Y si Él te llena, las cosas serán diferentes, hermano y amigo. Hay cosas que no son los títulos, es la unción. Amén. Digan gloria a Dios. Alguien dijo, hermanos, que con la experiencia y el conocimiento se pueden crear grandes escenarios, se pueden construir grandes templos, grandes lugares. Pero lo único que podrá hacer que en esos lugares se mueva la presencia de Dios y hayan vidas cambiadas, renovadas y transformadas es la unción del Espíritu Santo de Dios en esos cristianos, en esos líderes y en esos servidores. Amén. Diga gloria a Dios. La Biblia dice en Isaías 10:27 que la unción es la que pudre el yugo. Así que lo que está diciendo, mire, hermano, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Hay cosas en la vida suya y mía y en este campo de tener una relación con Dios que no las mueve ni la fuerza, ni la capacidad, ni el talento, ni el dominio de gente, absolutamente nada. Lo único que puede hacer una diferencia grande es que estemos llenos de la presencia de Dios, de la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Eso hace y hará la diferencia. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Usted se preguntará, bueno, ¿qué es unción? Los que llevamos en el evangelio tiempo sabemos qué es, pero las personas nuevas les suena extraño. ¿Por qué el Señor dijo eso a Moisés? ¿Y por qué el pastor hoy está hablando de la unción? Déjeme decirle que esta práctica de la unción tuvo su origen en el Antiguo Testamento.
Y allá era una ceremonia que se hacía, una ceremonia ordenada por Dios a Moisés para que la practicara en medio del pueblo de Israel a ciertas personas específicas. Y esa palabra unción en el idioma original donde fue creada en aquel entonces, en el idioma hebreo, significaba frotar, untar, consagrar. Así que a quien le ponían la unción, ese aceite del que le estaba hablando ahora, el aceite de la unción, a quien se lo ponían, a quien se lo derramaban, esa persona quedaba consagrada a Dios. Su vida, su caminar, su andar, su actuar, su vivir tenía un fin y un propósito específico. Amén. Digan gloria a Dios. Permítame decirle algo más, hermanos. Cuando una persona en ese tiempo antiguo era ungida, a esa persona le estaban transmitiendo autoridad. Digan amén. Le estaban transmitiendo autoridad, hermano. Le estaban dotando para una asignación especial. Así que en el Antiguo Testamento el que era ungido estaba siendo dotado, capacitado, revestido, consagrado para una función especial. Hermano, escúcheme esto. Esa unción hacía la diferencia entre el que la tenía y no la tenía. Así que hablar de la unción no es hablar de talento humano. No, la unción era algo que Dios mandó a preparar, el aceite de la unción. Y Dios decía a quienes se le derramaba ese aceite de la unción. Gloria al nombre del Señor. Y déjeme decirle, hay diferencia entre la gente que tiene talentos a la gente que tiene unción. Una persona puede tener talento y tocar un instrumento, un piano, cantar, tocar una batería y sonar bonito, pero el que tiene unción trae otro efecto a la hora de tocarla, a la hora de cantar, a la hora de servir. Gloria al nombre de Jesús. La unción convence, la unción capacita, la unción transforma. La unción da convicción acerca de Dios, de su obra, de su iglesia, de su poder. Eso lo hace la unción. Amén. Hermano, y esto es importante entenderlo. Imagínese un cable de los cables que conocemos de corriente, ¿verdad? ¿Quién tiene, dónde va el poder? ¿En el cable o la corriente? La corriente. Pero la corriente camina o llega hasta el lugar donde tiene que llegar. ¿A través de qué? A través del cable, por fuera de él no. Yo quiero decirle, hermano, en nuestro caminar, en nuestra vida diaria como iglesia, en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano, hay una corriente, hay un poder, hay una unción que se va a mover a través de nosotros y que va a estar en nosotros, pero para poder que llegue al final destino, para que cumpla su propósito en la vida de personas, en el cambio de personas, en la convicción de personas, necesita un cable por medio del cual se mueva. Digámoslo así, necesita una persona, un cristiano que tiene una relación con Dios tan fuerte y tan estrecha que permite que por medio de él Dios fluya de su unción y ese poder de Dios pueda mover, pueda cambiar, pueda renovar, pueda transformar, pueda hacer la diferencia. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Hermano querido, la unción no es para que el hombre brille, es para que Dios muestre su gloria. Amén. Pero déjeme decirle, esto de la unción fue dada por Dios a ciertos hombres en el Antiguo Testamento. Y yo quiero irme despacio explicándoles esto para que podamos entenderlo un poco. Hermano querido, cuando el Señor le dijo a Moisés, en el pasaje que leímos, el Señor le dijo a Moisés: Moisés, vas a preparar, Éxodo capítulo 30, versículo 22.
el Señor le dijo a Moisés: Moisés, vas a preparar el aceite de la santa unción. Y Dios empezó a darle los materiales. Dios le dijo: mira, tomarás la mirra, pero no cualquier mirra, será mirra excelente. Y le dio la medida, 500 ciclos. ¿Por qué la mirra? Hermanos, la mirra en aquel tiempo la usaban para ungir a los muertos, los cuerpos. Así que cuando alguien moría o alguien estaba al frente de una situación compleja, le llevaban mirra y le untaban de mirra. Y permítame decirle eso, tenía que ver con el sufrimiento, con el sacrificio, tenía que ver con la muerte, la mirra. Y era una ofrenda que se llevaba. Algunos llevaban mirra en sus ofrendas a los reyes, y tenía que ver con ello. Con ella se usaba para embalsamar. Pero el que Dios se la dijera a Moisés, le estaba diciendo a Moisés, eso tenía un significado. Dios le estaba dando a entender a él: la mirra tiene un propósito, de la cual vas a hacer el aceite de la unción. Y entiende Moisés, es que la mirra tenía que ver con la muerte, tenía que ver con el sacrificio, tenía que ver con el precio del sufrimiento. Y los que iban a ser ungidos, esos materiales del aceite de la unción, le estaban transmitiendo algo a esa persona que iba a ser ungida. El Señor luego le dijo a Moisés: van a tomar canela aromática, 200 ciclos, le dijo el Señor a Moisés, de canela aromática. Con ella, mientras el otro tenía un fin específico y servía para embalsamar a los muertos, y tenía que ver con la muerte y recordarle al ungido que había cosas de las que él tenía que despojarse, la canela tenía su función, era darle un aroma diferente a ese aceite. Ella aportaba el aroma, ella aportaba la tranquilidad, ella aportaba una dulzura. Y déjeme decirle, le estaban diciendo al que iba a ser ungido: ese elemento que está en ese aceite de la unción tiene que ver con tu estructura de vida. Tú debes de ser una persona serena, tranquila, que de ti salga algo diferente, una paz, una tranquilidad, una dulzura, que brindes paz. Amén. Digan gloria a Dios. Pero luego el Señor le dijo: mira, le pondrán cálamo aromático. Y el cálamo era algo que crecía, eran unas cañas que crecían en los terrenos pantanosos, y para extraerlos era duro, porque el área en que crecía el cálamo aromático era difícil traerlo. Pero permítame decirle, hermano y amigo, era para transmitirle a los que iban a ser ungidos de dónde los habían sacado, que lo que ellos iban a hacer y lo que ellos iban a lograr, ese cálamo aromático les transmitía que había sido sacado del barro, del pantano, de lugares desérticos, de lugares difíciles, inhóspitos, pero que cuando estaba ungida la persona, ese elemento le estaba diciendo: no eres tú, es lo que te dio Dios por medio de su gracia, su poder y su unción. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Luego el Señor le dijo a Moisés: toma casia, otra planta que solo crecía en lo más alto de las montañas. Crecía en lo más alto, en las cimas más elevadas, en los climas fríos. Tenía usos medicinales. Era una planta que servía para repeler insectos y otras cosas. Pero en ese componente también había un significado, y con ello se le quería decir al ungido: hey, no te olvides de la humildad, no te olvides de lo que tuviste, de que a esa planta hubo que traerse de lugar muy alto. Así que no te olvides que lo que tú tienes y lo que Dios te da no vino de ti, vino de un lugar muy alto, muy cerca a las alturas, y tiene que ver con tu despojo, que tienes que rendir tus fuerzas, que tienes que humillarte. Y hermano querido,
de los ungidos se esperaba que fueran personas con una actitud de vida humilde, sencilla. Más que talentos, Dios quiere personas ungidas, pero para ungirlo había unas características especiales. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermanos. Pero luego de todo eso, hermanos, luego de todo eso, de esos 4 elementos, recuérdemelos por favor, ¿cuáles son? Mirra, canela, cálamo y casia. Luego el Señor le dijo a Moisés: toma ahora aceite de oliva. Y el aceite de oliva tenía una característica: para extraerlo, tienen que aprisionarlo en unas prensas a presión hasta extraer el aceite. Y con eso le estaba diciendo al que iba a ser ungido: hey, para que cumplas tu función tendrás que vivir el proceso primero de ser molido, de ser transformado, que tu mente, tu corazón y tu vida sea transformada. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Pues hermano y amigo, de esos 5 elementos se formó lo que conocemos como el aceite de la unción. Y ese aceite de la unción, déjeme decírselo, se realizaba con él una vez preparado. Con él se realizaba una ceremonia. Y escúcheme en esto: ese aceite de la unción solo se derramaba, estén atentos, sobre 3 tipos de personas en el Antiguo Testamento y sobre los objetos del templo o del tabernáculo. Se derramaba sobre los reyes. Así que el que iba a ser rey en Israel debía ser ungido por el sacerdote. Y esa unción le brindaba al rey capacidad de gobernar, le daba seguridad en las victorias, le daba capacidad de juzgar con justicia y le daba liderazgo. Esa unción, cuando era derramado sobre él ese aceite de la unción en el rey, traía cambios. Pero también se realizaba en otro tipo de persona, en los sacerdotes. Así que Aarón y los que pertenecían al cuerpo sacerdotal, a la tribu de Leví, se ungían con aceite. Y esa unción en ellos significaba intercesión, significaba en ellos adoración y significaba autoridad para ministrar en el tabernáculo. Amén. Y número 3, eran ungidos los profetas. Así que eran ungidos los reyes, los sacerdotes, y eran ungidos los profetas. Y el profeta era ungido para que proclamara la verdad de la palabra de Dios, para que tuviera la capacidad de confrontar el pecado, la vida y las actitudes de los seres humanos. Ese era el fin, de que fueran ungidos. Y hermano y amigo, permítame decirle, ese aceite, esa ceremonia que se realizaba en ellos, tenía unos pasos. Número 1, el que iba a ser ungido tenía que vivir un lavamiento previo. Así que no era ungido una persona que estuviera contaminado con el pecado, que estuviera contaminado con ciertas situaciones. Déjeme decírselo de otra manera: usted no sirve un buen alimento en una vasija sucia. Antes, usted, si va a servir un buen almuerzo, antes de servir todo lo que a usted le costó un proceso, elaborarlo, prepararlo, alistarlo, usted mira luego el plato y dice: pero tengo que lavar el plato, no puedo servirlo así. Así que el primer proceso que había que hacer o realizar con lo que iba a ser ungido es que había que lavarlo, había que limpiarlo, había que transformarlo. Número 2, esa unción se aplicaba de arriba hacia abajo, para dar a entender que la unción no venía de los hombres, venía de parte de Dios, y había que derramarla sobre el sacerdote, sobre el rey o sobre el profeta, pero era de arriba hacia abajo, diciéndole: es que no viene de los hombres. Lo que tú puedas lograr a partir de ahora por esta unción no vino de ti, ni tu fuerza, ni tu estudio, ni tu conocimiento, ni tu talento. El que te dio esa capacidad, esa
esa fuerza, ese revestimiento, esa autoridad, esa unción, ese liderazgo viene de arriba, de Dios, que Él lo quiso así. Gloria al nombre de Jesús. Y déjeme decirle otra característica. Y en esa ceremonia, cuando se ungía a alguien, no se le ungía con gotica, se le derramaba aceite de la santa unción en abundancia. Por eso el Salmo 133 dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de ¿qué? Así que cuando Aarón fue ungido, hermanos, pero esa unción que fue derramada sobre él, permítame decirle, le cubría desde la cabeza hasta el borde de sus vestiduras. Para Dios decirle o darnos a entender a nosotros que la unción no se daba a poquito, que Dios cuando unge, cuando Dios bendice, cuando Dios llena, cuando Dios imparte de su gracia, hermano y amigo, no lo hace a poquitos, lo da en abundancia. Amén. Digan gloria a Dios. Pero déjeme decirle algo, hermanos que están aquí. Eso funcionaba así en el Antiguo Testamento. Solo se daba la unción sobre profetas, reyes y sacerdotes. Nadie más. Y a David, cuando fue ungido, se le dijo: de aquí en adelante serás mudado en otro hombre. Increíble esa expresión. A David se le dijo de parte de Dios, el profeta le dijo: David, tú vas a ser mudado en otro hombre. Pero ¿cómo así? Si solo me vaciaron un aceite, era un aceite que olía bueno con unas especias aromáticas, sí. Pero el sacerdote Samuel le dijo: serás mudado en otro hombre. Así que le estaba diciendo: hay algo que tú vas a recibir a partir de la unción. Hay algo que tú vas a recibir y vas a ser investido a partir de la unción. Y el David que hasta ahora conocemos no será igual después. Verás la diferencia. Y ese David, dice la Biblia, hermano, más adelante, que cuando David tocaba el arpa, los demonios huían, los espíritus salían de la mente de Saúl que lo atormentaba. Es lo que el profeta le dijo: de aquí en adelante tú por la unción serás mudado en otro hombre, y tú harás cosas que no serán explicables por ningún medio, ni ningún motivo, ni ninguna razón, pero esa unción hará la diferencia. Digan gloria a Dios, hermanos. Permítame decirle, hermanos, esa unción en quienes la recibían en aquel tiempo transformaba la identidad. Eso fue lo que pasó con Saúl, con David, fue transformada su identidad. Por eso lo que sucedía con David, lo que hacía, las victorias, el respaldo, lo que hacía Samuel, lo que pudo hacer Moisés cuando tocó las aguas del mar que se abrieron en dos, todo eso era posible porque en ellos estaba la unción de Dios. El día que Elías descendió fuego del cielo y cubrió el holocausto y aceptó el holocausto y quemó el sacrificio, no era por otra cosa sino que profetas, reyes y sacerdotes tenían la unción de Dios, y todo lo que ellos hacían, detrás estaba el respaldo que les daba Dios por medio de la unción que habían recibido y por la cual habían sido separados. Amén. Así que la unción da autoridad. Algo que no se percibe, no hay cómo medirlo, pero da autoridad. Pero la unción también rompía los yugos. Y hermano querido, eso hacía la unción, y fue lo que se dijo en Isaías: la unción pudrirá el yugo. En la vida hay muchos yugos, pero son rotos cuando alguien es lleno de la presencia de Dios y se llena de la unción de Dios. Hay yugos en su vida y en la vida de otros que se van a romper, cadenas que se van a romper, ligaduras que se van a desatar. Gloria al nombre de Jesús. Pero también ese aceite de la unción en quien lo recibía y tenía la unción le daba consagración total. Permítame decirle que quería decir que ahora pertenecía a alguien diferente.
Diga gloria a Dios. Pero déjeme pasar del Antiguo al Nuevo Testamento. Déjeme pasar de Israel a nosotros hoy. Porque hasta aquí le he contado qué es el aceite de la unción, sobre quienes se derramaba, cómo lo prepararon y qué significaba en las personas que lo recibían. Pero quiero decirle, hermano, un día el Señor empezó a anunciar desde allá, desde el Antiguo Testamento, empezó a decir que en los postreros tiempos, ya para los últimos tiempos, no iba a haber unción solo para reyes, para sacerdotes y para profeta. El Señor dijo: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda lengua. Los niños hablarán, los ancianos verán sueños, los jóvenes verán visiones. Habrá algo diferente, habrá un movimiento diferente, será algo diferente y extraordinario. Y déjeme decirle, hermano, eso que se anunció desde allá, desde los profetas menores en el Antiguo Testamento, eso que el Señor, cuando llamó a sus apóstoles y los llamó a que les sirvieran, Él les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos. Les estaba hablando de la unción, hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Pues eso que se anunció en el Antiguo Testamento, que era una ceremonia, que había unos elementos físicos, un aceite específico con unas plantas aromáticas que solo se le daba al sacerdote, al rey y al profeta. En este tiempo, en el día de Pentecostés, el Señor dijo: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y en el libro de Hechos capítulo 2, la Biblia dice que estaban en el día del aposento alto, estaban en la fiesta de Pentecostés, cuando de repente los que estaban en ese lugar cantando y adorando a Dios, descendió un viento recio sobre ese lugar, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y comenzaron los que estaban allí a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y déjeme decirle, hermano, a partir de ese momento, esa unción que solo era para sacerdotes, profetas y reyes, quedó para todos los hijos de Dios, para todo el que pertenezca a la iglesia del Señor, que quiera ser revestido de la unción. Tendrá que lavarse, tendrá que purificarse su mente, su alma, su corazón. Tendrá que tener sed de Dios. La Biblia dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Le quiero decir algo en esta mañana: la unción que era privilegio de reyes, que era privilegio de sacerdotes y que era privilegio de profeta, hoy es para todo aquel que quiera tenerla. Dios está dispuesto a dársela. Dios está dispuesto a ungirle. Dios está dispuesto a revestirlo. Dios está dispuesto a darle de su poder, y esa unción cambiará las cosas. Yo quiero que usted me entienda esta mañana. Hoy ya no es para ellos solamente. Hoy es para todo el que quiera llenarse de Dios. Hay unción
Y cuando al sacerdote se la vaciaban en abundancia, era para decirnos a nosotros: no hay límite para la unción de Dios. Dios te puede llenar, te puede ungir, te puede respaldar, puede hacer grandes cosas en ti, pero hay que preparar esa vasija. No va a haber unción sobre vasijas sucias, contaminadas, sobre cristianos que hoy vienen, mañana no vienen, hoy se animan, mañana no se animan, hoy sirven pero quieren brillar ellos. No, esa vasija tiene que estar limpia, tiene que estar preparada, tiene que estar disponible. Y yo quiero decirle algo a la iglesia del Señor: en nuestra relación con Dios, la unción es importantísima, hermano. Necesitamos ser revestidos de la unción de Dios, y cada cristiano debe hoy buscarla. Antes solo se la daban a reyes, sacerdotes y levitas, a los que pertenecían a ciertas tribus de Israel: los reyes de la tribu de Judá, los sacerdotes de la tribu de Leví. Pero déjeme decirle hoy, hermano, no están buscando reyes, ni profetas, ni sacerdotes para ungir. Dios anda buscando hoy un cristiano que quiera tener una relación con Dios diferente, que quiera que su vida sea una bendición, que quiera que su vida, su ministerio pueda ser una bendición para él, su familia, sus hijos. A ellos Dios quiere bendecirlos. Y esa unción cambiará todo lo demás. Hermano querido, servidores, la unción hace la diferencia. Un cristiano con unción tiene poder para enfrentar al diablo. Un cristiano con unción tiene dominio propio. ¿Sabe por qué el pecado se enseñorea de nosotros? ¿Sabe por qué las tentaciones nos ganan? ¿Sabe por qué se nos destruye lo que se nos destruye? Se nos pierden los hijos, la familia. ¿Por qué tantas cosas van cambiando? Porque hemos descuidado lo que era la esencia. Hermano querido, la unción es la autoridad, es el poder, es el revestimiento, es el respaldo de Dios, y es lo que cada cristiano debe buscar, y una vez lo tenga debe permanecer en ello, cuidarlo, alentarlo, no descuidarlo. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, aviva la unción, Timoteo, que no se te apague nunca. Hermanos, esta mañana yo quiero invitarle: hay algo que no puede apagarse nunca en nosotros, y es ese fuego de la presencia de Dios, ese gozo que produce el Espíritu Santo, esa comunión que produce el Espíritu Santo, esa alegría que produce el Espíritu Santo, ese respaldo que produce el Espíritu Santo. Hermano querido, si dejamos menguar la unción, si nuestra relación con Dios se basa solo en venir a un culto o traer una Biblia o leer la Biblia, pero no vivir una relación cercana con Dios, donde usted sienta la presencia de Dios, donde usted sienta el gozo del Espíritu Santo, donde usted se renueve en Dios, donde la presencia de Dios se mueva en usted y en mí, no pasaremos de ser una reunión más. Pero hermano y amigo, donde se mueve la presencia de Dios, donde se mueve la unción de Dios, donde hay cristianos llenos de la unción de Dios, la vida es distinta, el hogar es distinto, la familia es distinta, el servicio a Dios es distinto, la vida se vive diferente. Hermano y amigo, el mundo no necesita cristianos de tanto talento, sí los necesitamos, pero ¿sabe qué quiere ver el mundo? Cristianos con unción, cristianos respaldados por la unción del Espíritu Santo. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanará. Cristianos llenos del Espíritu Santo hablarán
hablarán del evangelio y la gente será convencida de pecado, de justicia y de juicio. Cristianos con la unción de Dios darán un consejo a una familia y ese consejo cambiará vida, transformará corazones. Hermano que está aquí esta mañana, ¿sabe qué necesitamos? Necesitamos unción de Dios esta mañana. Necesitamos vidas cristianas llenas de la unción de Dios y del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cambiará las cosas. El David que tocaba el arpa, el espíritu malo salía de Saúl. El David que tenía la unción, cuando iba a la guerra, Dios lo respaldaba. Gedeón, hombre que fue ungido para servir a Dios en aquel tiempo, permítame decirle, en una guerra que iba a enfrentar, él alistó una cantidad de hombres y él dijo: llevo tantos hombres para la guerra. Pero el Señor le dijo: no necesitas tantos, Gedeón. Señor, pero es que el ejército que vamos a enfrentar es grande. Sí es grande, Gedeón, pero es que yo quiero que tú entiendas, no fue por tu fuerza, ni por la cantidad de hombres, ni por el poder de los hombres. Va a ser por la gracia mía, el respaldo mío y la unción mía con ellos. Yo quiero decirle algo esta mañana, hermano. Más que muchas otras cosas, busque tener una relación con Dios cercana. Busque tener relación con Dios más cerca y busque que la unción de Dios llegue a su vida y se va a pudrir el yugo, y nuestras palabras para nuestros hijos serán más eficaces y nuestra instrucción será más poderosa. Y déjeme decirle, y la gente querrá venir a la iglesia no por lo que hagamos ni por lo que digamos, sino por lo que hay en nosotros. Aleluya. Y hermano, no es para Israel solo, no era para los profetas solo, hoy es para usted y para mí. Alguien aquí hoy quiere que Dios le llene de su unción. Hermano querido, la unción había que buscarla. Las vasijas que iban a ser ungidas tenían que limpiarse. Yo quiero esta mañana invitarle a que esté de pie. Y yo quiero preguntarle a usted: ¿está contento con lo que tiene de Dios? ¿Está contento con lo que posee de Dios? ¿Se siente bien con lo que tiene? ¿O usted quiere más de Dios? La unción fue dada sin límite al que la quería. Y Dios estaba dispuesto a llenar y a bendecir. Pero las vasijas que iban a ser ungidas tenían que limpiarse. Los vasos que iban a ser llenos tenían que ser vaciados primero de todo lo que había en ellos. Hay cosas en usted y en mí que primero hay que vaciarlas de nosotros. Hermano y amigo, usted quiere que Dios haga algo en su vida. Hay cosas de usted que hay que vaciarlas: orgullo, altivez, formas, engaño, cosas que vivimos, mantenemos ocultas. Dios dice: vacéalas de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Sácalas para yo poderte llenar. El profeta, cuando le dijo a la viuda que fuera a traer vasijas para llenarlas, él le dijo: busca vasijas, no pocas, muchas. Pero las vasijas tenían que estar vacías, porque no se puede llenar una vasija llena. Amigo que estás aquí, Dios quiere cambiar tu vida, quiere ayudarte, quiere hacerte parte de su iglesia, de su pueblo, pero tienes que vaciarte, porque a veces yo quiero que Dios me use, pero lleno todavía del mundo, lleno de mis vicios, lleno de mis estructuras, lleno de mi orgullo, lleno de mi forma. Y Dios esta mañana anda buscando vasijas que se vacíen para Él llenarla. Él anda buscando una vasija para usarla, pero hay que limpiar. Hay que pasar por el altar y volver a mirar qué hay en mi mente, qué hay en mi corazón, qué hago en lo oculto, qué hago cuando estoy a solas, qué hago cuando nadie me ve. Esa vasija tiene que limpiarse. Pero quiero decirle esta mañana: unción había solo para unos pocos en la antigüedad, pero en este tiempo y ahora hay unción aquí para todo el que la quiera, el que la necesite, el que la
la busque, al que toque se le va a abrir, al que pida va a recibir, al que prepare su vasija, Dios le quiere llenar. ¿Por qué no le dices a Dios esta mañana: Señor, aquí está mi vasija, aquí está mi vida, Señor? Yo quiero hoy vaciarme de mi forma, de mi orgullo, de mi pensamiento. Quiero pedirte perdón. Quiero, Señor, que me limpie. Quiero que me renueves. Quiero que me ayudes a cambiar. Quiero que me ayudes a ser una nueva criatura, una nueva persona. Quiero, Dios, que me bendigas, Dios eterno. Hermano, ¿por qué no le dices eso a Dios? Alabe a Dios un momento. Es que con esa unción cambiará la vida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias, de la iglesia, de los amigos, de los que vienen. Tu entorno, tu mañana, tu futuro será mejor si hay unción de Dios. Hay que buscarla. Alabe a Dios esta mañana. Alaba a Dios esta mañana, alaba. Límpianos esta mañana. Oh Dios, límpianos esta mañana. Su unción es mi deseo. Queremos una relación contigo poderosa, trascendente. Un toque más de ti. Una relación contigo, Dios, que convenza, que refleje tu gloria, tu poder. Pero solo es posible con la unción. Un toque del Maestro. Llena esta mañana, Señor, llena. Tu unción es Llena mi esta mañana a alguien, Dios, de tu unción. Llénale. Llénale de tu unción, Señor, llénale. Llénale de tu unción, Señor. Llénale de tu unción, Señor. Un toque del Maestro. Llena de tu unción esta mañana, Señor, llénala. Tu unción es mi deseo. Llénanos, Dios, danos. Un toque más de ti. Llénanos más de ti, Señor. Quiero rendirme en tus brazos, oh Danos de tu Jesús. unción. Decirte que Hoy necesitamos como iglesia, Señor. Cuando iluminas mi Necesitamos senda como con iglesia, tu luz, Señor. me llevas de la mano. Yo necesito unción, Me llevas de Señor. la Dígaselo, hermano, mano. dígaselo. Mi alma busca que todo. Dígale, Señor, yo necesito unción. Mi vida se Lléname. estremece con el toque de. Prepara tu vasija, hermano, prepárala esta mañana. Prepara la vasija, hermano, prepárala. Prepara tu vasija esta mañana, Quiero prepárala. ofrecerte más que solo una canción. Limpia ese instrumento, Quiero limpia tu vida. entregarte mi vida. Aquí esta mañana hay unción. Yo no sé si usted lo está sintiendo, pero aquí hay unción del Espíritu Santo, hermano. Aquí hay respaldo de Dios. Buscar tu unción es mi pasión. Iglesia, aquí hay unción esta mañana Quiero para todo el que ofrecerte quiera. más que solo una canción. Para toda vasija que Quiero quiera ser llena. entregarte mi vida. Toda vasija que quiera ser llena, hermano. Quiero rendirme. Toda de vasija que todo quiera ser corazón. llena, para ella hay unción esta mañana. Buscar tu unción es mi pasión. Para una vasija que quiera ser llena hay unción esta mañana. Oh, Jesús, decirte que te amo. Dígale, hermano, dígale a Dios que nos purifique, que nos lave, Cuando iluminas mi senda que queremos con tu volver a ser luz, esas me vasijas. llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi Díselo a interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Señor, llena.
Llena esta mañana con tu unción, Señor. Llena esta mañana con tu gracia. Llena con tu unción, Señor. Un toque de maestro. Llena esta mañana a alguien aquí, Dios mío, lava. Tu unción es mi deseo. Lava vidas, Señor, lava corazones. Un toque Aquí hay más vasijas de dispuestas ti. esta mañana, Señor, renuévalas. Vuélveles a colocar esa gracia, esa unción. Vuelve a darles ese sello. Maestro. Vuelve a darles ese sello de ti. Unción es mi deseo. Vuelve a colocar en ellos, Dios mío, vuelve a colocar en Un ellos. toque más de ti. Vuelve a llenarles, Dios, vuelve a dar, renuévanos. Una relación con unción. Una relación con Dios con unción. Una relación con Dios llena de la unción, hermanos. A podrir el yugo. Va a cambiar las cosas. Va a aclarar el panorama. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús. Decirte que te amo, que te amo. Aleluya. Ilumina con tu luz, me llevas de la mano, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior, mi vida se estremece con el toque de tu amor. Oh, aleluya. Dígale a Dios que le necesita. Dígale a Dios que le necesita. Dígale a Dios que le necesita. No sé por qué. Cierre sus ojos, ya nos vamos, hermano. Señor, tú me tocaste. Aquí hay de No Dios sé esta mañana. por qué. Aquí hay de Dios esta mañana. En mí tú te fijaste. No te acostumbres a quedarte a cierto nivel. Si has pedido, sigue pidiendo. Si has buscado, sigue buscando. Si has tocado, sigue tocando. Mi corazón Necesitamos una relación con Dios, con más unción. Mi corazón Necesitamos una vida cristiana con más unción en nosotros. rendido contigo. Necesitamos vidas siempre. cristianas con más unción. Quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti, porque fuera de ti, Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier Amén, 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 oh, hermanos, porque fuera de ti, nada deseo, Dios, nada. nada deseo en la tierra. Nada deseo, Señor, nada. Tu presencia más hermosa Que cualquier cosa. Amén, 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 amén. Eres Señor, Mi gozo y mi mi alegría. gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo. conmigo todo Dios quiere el darnos día. más de Él, hermanos. Contigo Jóvenes, niños. siempre quiero, Señor, estar. Dios quiere darnos más de Él. Porque Dios quiere que tú vuelvas a ser ese instrumento. Dios quiere que vuelvas a levantarte.
Que de ti, de mí salga algo más. Tu presencia es más hermosa. Su presencia. Que cualquier cosa. Su presencia es unción, hermanos, unción. Su unción la necesitamos. Nada deseo, Dios. En la tierra. Dios la necesitamos. Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa. Como necesitamos esta mañana. Como necesitamos vidas llenas de Dios. Me has librado de la muerte. No te rindas en la búsqueda de Dios. Me has dado nueva vida. No te rindas en la búsqueda de Dios. Quitaste mi tristeza. Me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Oh, aleluya, aleluya. Necesitamos más de Él, hermano, mucho más. Gloria. Necesitamos unción. Necesitamos revestirnos. Cristo mi Señor. Aleluya. A ti cantaré. Oh, aleluya, aleluya. Te alabaré. Gloria mía. Cristo mi Señor. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Aleluya. Aleluya, hermano. Necesitamos más de su presencia, de su unción. La necesitamos, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a despedirnos, hermano. Vamos a escuchar un par de palabras que nuestro hermano Francis Hart él tiene para su familia.